en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6. Después leeremos también en Primera de Pedro, capítulo 4, y Filipenses, capítulo 2. Primera Corintios, capítulo 6, y vamos a leer los primeros 11 versículos. Fíjate cómo comienza este texto, Es un poco fuerte la interrogación que nos hace. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Amén. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Aleluya. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Ante esta contundente lectura, podríamos decir lo que le dijeron a Jesús en cierta ocasión: Señor, ¿son muchos los que se salvan? Porque hay un relato pormenorizado de quiénes son los que no van a entrar en el reino de los cielos. Y quizá esta lista podría ser mucho más exhaustiva a la luz de la santidad y de la perfección que Dios demanda para entrar y estar en su presencia. Menos mal que al final dice que esto erais algunos. Más, ahí hay una inflexión: ya habéis sido santificados, justificados, lavados en el nombre del Señor Jesús. Por eso se extrañaba mucho Pablo de que los creyentes se estuvieran pleiteando entre ellos, teniendo contiendas, y mucho menos ir ante los injustos a dirimir las cuestiones que deberían de ser tratadas en la propia iglesia. Pero no va a ser ese el tema central del que vamos a tratar, sino esa frase que dice: erais algunos, ¿verdad? Si leemos en Primera de Pedro, en el capítulo 4, y los primeros 5 versículos, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y esta frase también destacamos:
baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno es que se pueda decir de nosotros que basta ya el tiempo pasado. Porque sí, todos nosotros tenemos un pasado. Tenemos un pasado del cual hay muchas cosas, al menos yo no estoy nada orgulloso de ellas. Y algunas de ellas podrían estar aquí recogidas o retratadas entre los que no irían al reino de los cielos y entre los que al día del juicio no pasarían ese juicio celestial. Y leemos para finalizar como texto de introducción en Filipenses, la carta a los Filipenses, en el capítulo 2 y el versículo 13. Vamos a leer el 12 también, porque siempre es bueno leer con amplitud, aunque destaquemos una verdad central. Del 12 al 15. Por tanto, y como consecuencia, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, y es lo que en el tercer texto que quiero destacar, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aleluya. Aleluya. Bueno, si queremos un título para esta meditación, ahí os dejo uno, que es un poco curioso, sobre todo cuando me venía a la mente. Uno es muy fácil, que dice: el Evangelio te cambia la vida. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, amén. Pero he puesto un paréntesis detrás de esta frase: si quieres y haces. ¿Sí o no? Sí. El Evangelio cambia vidas, y las cambia totalmente. Pero ese cambio se producirá si los que tenemos que ser cambiados queremos y hacemos. Amén. Porque el Evangelio por sí solo no actúa. Porque nosotros tenemos algo muy importante que se llama voluntad. Y es voluntad propia. Así que Dios dice: aquí está el Evangelio, que te puede cambiar, te puede transformar, hacer de ti una persona irreconocible con respecto a los testigos que te rodean, en todo lo concerniente a la maldad, al pecado, a la disolución, a lo que destruye vidas. El Evangelio puede cambiar todo eso en una nueva criatura que va a dejar a los demás con la boca abierta y los ojos así pasmados, diciendo: ¿cómo es posible que esta persona ya no corra, ni vaya, ni practique aquel tipo de vida? Pero añade: si tú y yo dejamos que Dios produzca en nosotros
el querer y el hacer. Porque el querer y el hacer es nuestra parte. Dios produce el deseo y nos motiva y nos habla de lo bueno y de lo malo, de lo que es una vida que se va a condenar si no cambia y de lo que es una vida que va a heredar la vida eterna. Dios pone ahí, ¿verdad?, lo que hay y te da la posibilidad, te da la fuerza, te da la seguridad, te da el apoyo y dice, todo va a estar a tu favor si quieres que tu vida cambie. Pero el que no quiera se quedará igual, o se quedará a medio camino, o se perderá mucho del cambio que Dios quiere hacer con su vida. Pero no solamente basta querer, que es lo primero, es que después hay que hacer. Hay que practicar y ponerse manos a la obra en lo que ya hemos aprobado que queremos. Yo fijo un modelo de vida para mí. Yo tengo un paradigma, yo tengo un modelo a donde yo quiero ser y llegar. Y digo, a mí me gustaría ser de esta manera. Y conformo mi modelo de acuerdo a Jesús, que es mi modelo. Yo quiero ser como Él, yo quiero alcanzarlo, yo quiero hablar como Él, andar como Él, ¿verdad?, pensar y hacer las cosas que Él hizo. Y es lo que quiero. Pero si me quedo en decir, es lo que quiero, y nunca hago para que ese querer vaya siendo una realidad, me quedaré en una buena intención. Pero no se verá en mi vida y en mi desarrollo que eso que tanto quiero o digo que quiero se está produciendo. En la vida cristiana siempre hay un antes y un después. Un punto de inflexión, un punto de cambio, un punto de transformación. Algunos lo llamamos el día que conocí a Cristo, el día que me convertí, el día que el Señor se me manifestó. Bueno, tú le puedes dar la calificación que quieras, pero siempre debe de haber existido en la vida de un creyente un antes, un después, un punto de cambio, donde se tomó una decisión que empezó a cambiar la vida y la sigue cambiando hasta hoy. Nosotros le llamamos arrepentimiento o metanoia, cambio de mente, cambio de dirección, cambio de modelo. Bien, la definición más o menos todas ellas son válidas, pero sí que algo se está produciendo en la vida de esa persona. Y es algo que, aunque nace en el interior de la persona, tiene que tener una proyección hacia afuera. Porque aquí hemos leído que las personas se preguntan, ven, ¿verdad?, evalúan, examinan. La Biblia dice, erais así el tiempo pasado. Luego, tiene que haber algo que los demás puedan ver en mi vida y yo pueda ver en la vida de los demás, que nos llamamos creyentes o cristianos o discípulos de Jesús. No caben las frases para justificar situaciones como yo siempre fui así, porque si siempre has sido así, no has tenido un cambio. O que digan los demás, él siempre ha sido así, siempre reacciona de la misma manera, siempre que se le lleva a ese límite explota, estalla, siempre que llega el viernes se emborracha por la noche, siempre que llega el verano pues lleva una vida disoluta. Siempre que cobra, se enfada con la señora, no sé. Él siempre ha sido así, o fue así, o yo siempre soy así. Denota que, con respecto al Evangelio, poco o nada ha hecho en tu vida. Sobre todo cuando se refiere a formas de vida condenadas por la palabra de Dios. Cuando se refiere a actitudes, como hemos leído aquí, una lista de unas pocas de ellas que son realmente contrarias a todas ellas al modelo que Dios quiere establecer en la vida de las personas. No se puede justificar la borrachera, la mentira, la disolución, la idolatría, las contiendas, las iras, ¿verdad?, las fornicaciones, los adulterios. Eso no tiene justificación alguna.
No, es que yo soy muy débil, es que fui así, es que cuando a mí me ponen en esta situación yo... Bueno, entonces, ¿qué evangelio o qué encuentro o qué cambio se está produciendo en esa vida? Deberíamos de poder decir, yo antes era así, ¿no? O que la gente diga, él antes era así. Fui, actuaba, pero hoy ya es una persona distinta. Aleluya. Es una persona transformada o en vías de transformación. Yo soy de los que digo que tampoco el cambio se produce totalmente al 100% en una vida de la noche a la mañana, porque la santificación sabemos que es un proceso día a día. Sabemos que tenemos una santificación instantánea cuando nos convertimos, que es la que nos permite ser salvos, pero hay una santificación que es progresiva, donde uno cada vez es más santo o más apartado del pecado y más cerca de la vida de Dios. Amén. Tampoco es excusa decir, bueno, échale años para que yo cambie. No. Sino que hay que ver que uno está luchando, está peleando y está, ¿verdad?, cayendo totalmente arrepentido cuando comete el pecado o la falta. Y no diga, bueno, esto es cuestión de, ya cambiaré algún día. No juguemos con estas cosas, puesto que Dios es el que pesa, evalúa y el que puede justificar cuando hay justificación. Cuando no hay justificación, por mucho que uno se autojustifique, no sirve para nada. Quiero traer algunos ejemplos de personajes bíblicos muy conocidos en los cuales es posible, estudiando su biografía, ver cómo realmente en esta vida el Evangelio le cambió. Pero porque fue una persona que también quiso e hizo. ¿Habéis oído hablar de Saulo de Tarso? Sí. O sea, a lo mejor que ha desayunado con esta mañana, no sé. Pablo. Tal Pablo, ¿no? No es de la cafetería de la esquina, ¿no? Es el de Pablo. Bueno, Saulo de Tarso, quizás de los personajes, uno de los personajes más conocidos, más leídos, por todo lo que Dios hizo en su vida y porque también hay cierta biografía de su vida anterior. Es el único personaje del cual voy a traer textos bíblicos. De los otros voy a traer, porque si no se alargaría mucho el tema, pues conocimientos que la mayoría vaya a decir que es cierto y que no me los estoy inventando. Y si quieres anotar, tampoco puede que vayamos a todos. Pero dice la Escritura, cuando aparece por primera vez Saulo en el libro de Hechos, y él mismo años más tarde habla de ese suceso, que él fue un consentidor del mal cuando estaban matando a Esteban y que le pusieron las ropas a sus pies para que él vigilara, que nadie se llevara el manto del vecino, Dice que él consentía y él se declaró a sí mismo como que él consentía en la muerte de Esteban. A lo mejor él no tiró ninguna piedra, puesto que estaba allí guardando las prendas. A lo mejor él no tiró la piedra, pero sí que él aprobó la muerte. Y estuvo totalmente de acuerdo. Y él mismo habla de ese aspecto. Fue un hacedor del mal. Hechos 7:60, Hechos 8:1, Hechos 22 del 19 y 20, Hechos 8:3, Hechos 9:1 y 2 y Hechos 9:3 y 14. Se destaca, dice, porque él buscaba a los cristianos, iba por las casas, los arrestaba, los llevaba ante las autoridades y los encarcelaba. Y muchos de ellos también eran muertos.
Dice que respiraba la maldad. Saulo respirando amenazas. Era un hombre temible. Si tú te declarabas creyente, tenía sobre ti una pena de encarcelamiento, de azotes, de juicios y probablemente de muertes. Era un hombre que su naturaleza era mala. Aunque él reconoció años más tarde que creía que hacía lo bueno, porque él era un fanático fariseo, un defensor a ultranza del judaísmo, y veía en los cristianos una fuerza que iba contra el judaísmo. Él dice, yo era un sincero equivocado, pero yo era un homicida, consentidor y hacedor del mal. Y no tiene ninguna vergüenza en declararlo, en reconocerlo, en publicarlo a los cuatro vientos. Es más, se extrañaba muchísimo que Dios le hubiera llamado al apostolado de los gentiles teniendo el currículum que tenía. ¿Cómo es que a mí se me apareció el Señor y me puso en este ministerio cuando yo fui un enemigo de la cruz de Cristo? Cuando yo derramé sangre de sus discípulos. Y él no eludía, ni escondía, ni decía, yo siempre fui una buena persona, yo siempre fui muy piadoso. Hay creyentes que parece que no tienen testimonio, que le han hecho un favor a Cristo por seguirlo. No, yo siempre fui una buena persona. Entonces, te ha sido tan bueno, el Evangelio no tiene nada que hacer contigo, ¿no? Sino darte una palmadita y decir, hombre, qué bueno que estás reunido con nosotros. Gente tan buena, es la que no hace falta. Pero Pablo no tenía ningún problema en declarar lo que él había sido y de extrañarse de lo que Dios estaba haciendo con él. Amén. Y sabemos de la biografía de Pablo que pasó de ser el enemigo número 1 al máximo defensor del Evangelio. ¿Eso qué fue? Que le dio un telele, como decimos algunos. Se tomó una copa de más, que se pegó un porrazo en la cabeza y le cambió todos los chips que tenía allí. Es que él tuvo un encuentro con Cristo, que le transformó totalmente, diríamos, los esquemas principales. Porque dice el mismo libro de Hechos que cuando él iba hacia Damasco, ¿verdad? Y allí tuvo esa aparición del Señor y quedó ciego, y fue Ananías y oró por él. Dice Hechos 9, del 20 al 30, que comenzó a declarar en esa ciudad que Jesús era el Mesías, era el Señor, y los propios fariseos y los propios que le conocían dicen, pero ¿cómo es posible si este venía mandado para apresar a los cristianos de Damasco? ¿Cómo es que ahora se pone a decir todo lo contrario? Ni los unos ni los otros le creían. Los cristianos decían, esto es la trampa del siglo, porque de esta manera nos va a coger a todos juntitos. Y los otros decían, esto no es posible. Unos y otros maravillados de un cambio total en su vida. Pero Pablo, ¿qué cambió? En un día todas las cosas. Porque él escribe en otra epístola, miserable hombre de mí, que el mal que no quería es el que hacía a veces y el bien que tenía que hacer no lo hacía. Luego él sabía perfectamente lo que era una vida de búsqueda constante de la santidad y de la perfección de Dios. Pero eso no le atormentaba, diríamos, siempre y constantemente, sino que era realista y conocedor de que había tenido un cambio en su vida, de que había conocido al Señor, de que tenía un modelo de vida que seguir, tenía unos parámetros en los cuales fijarse y que él tenía que poner en ellos todo su empeño. Y nunca se dio por satisfecho ni terminado el proceso. Porque algunos creyentes piensan que ya terminaron el proceso. Ya ha llegado una santidad tal que, como decimos, nada más que me falta me pongan las alitas y no toque ni el suelo.
No, hermano, lo que pasa es que Dios en su misericordia no nos dice de buenas a primeras todo lo que tenemos que cambiar, sino que la propia vida nos lo va manifestando. A veces brotan en nosotros pasiones que desconocíamos, o actitudes, o pensamientos, porque Dios sigue limpiando el vaso. En 2 Timoteo 2, 9 y 10, escribía Pablo: todo lo soporto por amor a los escogidos, de ir a matarlos, a dar su vida ahora por los creyentes. Y en Hechos 20, del 35 al 38, cuando asistimos a la despedida de Pablo de la iglesia, ¿verdad? Y les dice: ya no veréis más mi rostro. Dice que todos se lanzaron a su cuello para besarle y despedirse de él. Qué cambio, ¿no, hermanos? Qué testimonio, qué fruto, qué realidad evaluable. Porque mi testimonio y el tuyo tienen que ser evaluables, medibles, pesables, con pruebas, no teóricos, no ahí sin saber muy bien, sino que aquellas personas habían vivido o habían oído de él y habían comprobado su amor, su misericordia, su entrega, que cuando se despidieron de él lloraron, le besaron, y si hubieran podido no le hubieran dejado marchar. Así que deja un buen testimonio en aquella zona, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pues vamos a hacer una encuesta en el bloque de vecinos donde tú vives. Voy a ir yo a hacer la encuesta a tu bloque y tú vas a venir al mío. Sobre todo el que está pared con pared contigo. Y le voy a preguntar qué tal eres. ¿Qué tal es este vecino? A ver qué me cuentan. Y tú haz lo mismo con los míos. Y voy a ir a tu trabajo a encuestarte. Y tú vas a ir a mi antiguo trabajo. Y voy a preguntar a tu familia y tú le vas a preguntar a la mía. Y después voy a ir a la iglesia y voy a preguntar a los hermanos qué piensan de ti. Y tú le vas a preguntar a ellos también. Y vamos a ser evaluados, ¿no? Porque la Biblia dice que nosotros vamos a ser evaluados. Y vamos a ser evaluados delante de aquel que ve lo más profundo del corazón. Porque a lo mejor yo puedo hacer una evaluación de ti tergiversada. Porque el único día que yo tuve contacto contigo, aquel día tú estabas de muy mal humor y estabas gritando. Y yo digo, pues este hermano es un gritón. Pero no vi los 20 años posteriores de tu vida. Pero claro, la imagen que yo me llevé de ti no fue buena. Pero claro, yo evalué pues un momento, con unos testigos, pero yo no puedo evaluar toda una vida. Pero Dios sí que va a pesar toda tu vida y la mía. Y aunque hoy hayas caído, si te levantas, serás aprobado. Si quieres y haces lo que Dios quiere para tu vida. Amén. Por eso dice la Escritura que no nos juzguemos, ¿verdad? En un sentido severo y estricto. Es más, dice que si hay que hacer algún juicio, llamemos a los ancianos de la iglesia y que con prudencia evalúen, como dice en el comienzo del texto que leímos, ¿no? Que entre nosotros arreglemos esas cuestiones. Dejamos a Pablo descansar un poco y vamos a Pedro, el apóstol. No hay ningún Pedro en la sala, ¿no? Se sienta aludido. Pablo, podemos hablar de una vida muy clara, una vida cambiada, ¿no? En Pedro podemos evaluar en lo que conocemos un carácter cambiado. La vida de Pablo es muy fácil porque sabemos su vida anterior cómo fue y cómo comenzó a ser después del encuentro en Damasco. Pero de Pedro, ¿qué sabemos de él antes? Que era pescador, ¿no? ¿Alguien sabe algo más de Pedro? No hay tanta biografía, ¿no?
al menos que yo conozca. Pero sí sabemos de su carácter. Impetuoso, es decir, poco reflexivo. Fue el que le dijo al Señor: iré y moriré contigo en Jerusalén. Y como influenciaba tanto, los demás, el corro, dijeron: y nosotros también. No sabía el sentido de la responsabilidad que él tenía, ¿eh? Y a veces no medimos bien que yo puedo influir en mucha gente, para bien o para mal. Y después fue y se retiró. Y los demás pues desaparecieron. Agresivo. Sacó la espada. Se la llevó. Y no solamente se llevó la espada, sino que la utilizó. Y agredió a una persona. Y se salvó porque falló el golpe. Le cortó la oreja en vez de partirle la cabeza en dos. Era dominador. Se atribuía el portavoz del grupo. Hablaba por todos y hasta se atrevió a regañar a Jesús. Tú no vas a Jerusalén, que te va a pasar esto, aquello y lo demás allá. Y ya el Señor, que ya colmó la paciencia, le dijo: apártate de mí, amado Pedro. Le dijo: apártate de mí, Satanás, que no entiende las cosas de Dios. A veces podemos ser un poquito Pedros nosotros, nuestro ímpetu, es que es mi carácter, que ya soy así, impetuoso, cuanto. Yo conozco las cosas, esto es así, no tiene otra lectura, seguro de ti mismo, seguro de lo que hay que hacer, llamándole la atención a todo el mundo, queriendo que los demás hagan lo que tú crees que tiene que ser hecho. Pero muchas veces este carácter, que es el colérico sanguíneo, dicen los estudiosos, es muy voluble, porque cuando se hunden de veras. Cuando Pedro se encontró ante el peligro, negó, blasfemó, y hubiera firmado allí 20 papeles diciendo: yo no sé nada de esto. Quería el mando. Es verdad que su ímpetu también era un ímpetu que en ciertos momentos denotaba buenos deseos. Fue el primero que corrió al sepulcro, el que se tiró de la barca: allí está el maestro. El que confesó a Cristo y el Señor le dijo, no solamente en aquella ocasión le llamó la atención, sino dice: bienaventurado, que Dios te ha revelado que yo soy el Mesías. Lo que pasa es que tenía que cambiar, aprovechar las cosas buenas que Dios había puesto en su vida para enfocarlas hacia el modelo a seguir. ¿Cuándo se convirtió Pedro? Y no sabemos, ¿no? Él respondió al llamado cuando el Señor le dijo: ven y sígueme, ¿no? Te haré pescador de hombres. Allá se lanzó. Fue ese el día de su conversión. Comenzó ahí su cambio, esos 3 años de discipulado. Pero sí vemos a un Pedro totalmente transformado el día de Pentecostés. Por eso el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, es fundamental para una vida cristiana de calidad, de victoria y de transformación plena. No fue ya el mismo. Aquellos 3 años fueron años de moldeo, años, ¿verdad?, de querer. Su intención era el querer, ese era el querer, pero el hacer, vemos que hay un grandísimo crecimiento del Pentecostés hasta su muerte. Se fue convirtiendo en el gran pastor que ahora aconseja paciencia. Mira, Pedro. Si ve la primera carta de Pedro y la segunda, ¿verdad?, le vemos aconsejando paciencia.
humildad, sufrir las persecuciones. Cambiazo, ¿no? Es interesantísimo leer las cartas de Pedro. A un pueblo, ¿verdad?, que va a sufrir la persecución, que él ya vislumbra que vienen las persecuciones de los emperadores romanos, los sufrimientos, y dice, cójanse todas las espadas que puedan, los escudos, y grenade para la guerra. No, paciencia, humildad, sufrir las persecuciones. Él estaba haciendo lo que quería. Aleluya. Creo que Pedro dio testimonio, ¿verdad?, de que él sí se había convertido. Vamos a hablar de Juan, el discípulo amado. Podemos decir que a Pedro le cambió el carácter, ¿no? Podemos decir que es un ejemplo de cambio de carácter, que es de las cosas más difíciles, dicen algunos, de cambiar. Pero en Juan vamos a ver un cambio en las intenciones, porque el carácter de Juan, salvo esos momentos puntuales, era más bien de una persona afable, ¿no?, en cierta medida. No se le ven grandes picos, salvo cuando afloraba su intención. Dice que el mismo Jesús le llamó a él y a su hermano Santiago los hijos del trueno, Boanerges. Porque la agresividad, puede ser una persona agresiva dentro de su carácter, aunque se le note menos, pero en cuanto abre la boca y manifiesta intenciones, está ahí latente. Él quiso que cayera fuego sobre ciudades que habían rechazado el Evangelio. Qué buenas intenciones, ¿no? En vez de decir, Señor, dale una segunda oportunidad, Señor, manda fuego, pero no del Espíritu Santo, sino como en Sodoma y Gomorra. Era civilino. ¿Sabéis lo que significa civilino? Un pelín retorcido, maquinador, que para obtener un fin buscaba su estrategia. Porque junto con su hermano quisieron ocupar los mejores puestos en el reino celestial. Y mandaron a su mamá a que intercediera delante de Jesús. Curioso, ¿no? Ay, mamá, ve. Y la mamá fue y le dijo al Señor, bueno, que un hijo mío a la derecha y el otro a tu izquierda. Oh, no pedía nada, ¿no? Y el Señor le dice, bueno, pues que empiecen a tomar primero de la copa que yo voy a beber, y que el que quiera ser mayor sea el menor, ¿eh? Que así se ganan los puestos en el cielo, si es que hay puestos. Sé que no era tan santo como se nos dice, ¿no? O este no tuvo que convertirse. También, ¿no? Necesitó la conversión, ¿no? Y no estoy degradando ni mucho menos a una persona, ¿eh? O sea, faltaría más, sino que estoy resaltando algo para ejemplo. Porque posteriormente, en sus cartas apostólicas, escribe como nadie sobre el amor y la justicia. Fíjate. Él que quiso achicharrar a medio pueblo, a un pueblo entero, a 3 pueblos, habla sobre el amor y el amor y el amor de Dios. Y el amor entre los hermanos. Y él que quiso obtener las cosas más o menos de una manera así que los demás se enteren, habla en sus cartas de la justicia. Luego han pasado algunos años y Dios ha actuado en su vida. Amén. Se ha dado cuenta, ha cambiado las intenciones, ha cambiado el carácter, ha cambiado, ¿verdad?, tantas cosas. De aquel discípulo que comenzó siendo impetuoso, agresivo, manipulador, ¿verdad?, o haciendo sus estrategias personales, debemos ahora hablar del amor y del amor y de dar y de dar y de amar, y de que seamos justos y practiquemos la justicia. Qué bonito.
Ahora, tristemente, hay otra persona que no cambió. ¿Quién? Judas Iscariote. Fue del grupo de los 12, recibió las mismas enseñanzas, vio los mismos milagros, estuvo al lado de Jesús como uno más. Él tenía un problema relacionado con la codicia, con el tema del dinero. Fue mentiroso, fue traidor. Y por no tener ese cambio y esa transformación, fue hasta un suicida. Bueno, cuando no hay cambio, no sabemos cómo podemos acabar, Es decir, una vida que no cambia, una vida que no es transformada, una vida que no tiene ese punto de inflexión, porque igual que la bondad va creciendo, la maldad también crece. Igual que la luz dice que al Hijo de Dios cada día se le ilumina más el camino, a los hijos de Satanás cada día se le hace más oscuro. Y dice que la maldad en los últimos tiempos va a crecer, y dice que también la misericordia de Dios va a crecer, ¿no? Amén. Así que estamos en esa tesitura. O yo crezco hacia la bondad de Dios, o estaré creciendo hacia la maldad del mundo. Aquel hombre no tuvo ese punto de inflexión. Yo no digo que fue lo que le pudo haber ocurrido en los últimos minutos o segundos de su vida. Nunca juzgaré yo a nadie si está en el cielo o está en el infierno. Lo que sí puedo evaluar es su fin. No hay constancia de un cambio como ocurrió en los otros personajes que hemos hablado. No hay constancia. Si evaluamos, fue una desgracia. No tuvo un arrepentimiento ahí, pero fue un arrepentimiento quizás de remordimiento más bien. Más que un cambio de vida, fue un remordimiento que le atacó, igual que a Saúl, ¿verdad? Que tenía esos remordimientos cada vez que perseguía a David, pero no cambiara la vida. Era un arrepentimiento, como pasa a veces, no hay personas que hacen la maldad y después se arrepienten y lloran, y yo no quería hacerlo, pero no cambian. Ese es el problema. Hay una amargura de reconocer que se ha hecho el daño, pero no se quiere ni se hace la medida para que eso no vuelva a ocurrir. Y es un ciclo, hasta que ese ciclo maldito puede acabar muy mal. Pero nosotros queremos y hacemos. Amén.